Buenas noches, daremos inicio a la clase. Entonces estábamos nosotros hablando sobre lo que es la parte de diseño de redes WLAN. En la última clase, el día viernes, comenzamos a hablar sobre las características inalámbricas. El día sábado hemos hablado sobre las características de lo que es el cableado estructurado. Hoy día vamos a continuar con el resto de los componentes que deberíamos tener en cuenta a la hora de escoger nuestra solución de red inalámbrica. Entonces, otra característica de la capa física, más allá del cableado estructurado y de los access points que podamos escoger, es también el tipo de equipo que vamos a utilizar para la conexión física. Entonces, esto obviamente va a estar relacionado también con lo que vamos a hablar más adelante de la capa de enlace de datos. Pero en este momento lo vamos a enfocar sobre las características físicas de los switches. Entonces, algunas características que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, la velocidad de interfaces, el tipo de alimentación PoE que pueden tener, la capacidad máxima de switching, es decir, cuánto realmente pueden transferir, qué tipo de interfaces utilizan, cuántas interfaces, y si pueden o no realizar funciones como link aggregation interchannel. Hablemos un poquito sobre esta característica. Bueno, velocidad de interfaz. Hay que tener en cuenta que hay equipos de diferentes precios. Deme un segundo para que pueda sacar una lista que tengo de equipitos, para que podamos usar de referencia a la hora de ver qué hay en el mercado. Deme un segundo. Entonces, a la hora de coger diferentes switches, diferentes dispositivos, bueno, hay características que hablamos de capa 2, características de capa 3, pero también hay que tener cuidado respecto al tipo de interfaz que podamos llegar a utilizar en cada dispositivo. Entonces, a ver, vamos a apurarlo aquí un poco el proceso. Aquí está. Ok, aquí tengo una lista, es algo más viejita, pero igual nos puede servir de referencia. Si nos vamos a la parte de switches, por ejemplo, enfocándonos en lo que es Ubiquiti. Cada marca de equipo va a tener diferentes propuestas. Por ejemplo, están los switches sencillos. Aquí habría un caso, switch 8 puertos gigabit, 4 de esos puertos son PoE. ¿Qué tipo de PoE soporta? 18802.3 AF y AT. Y también aparte el de 24 voltios, cuánto es su consumo máximo en watts para el tema del PoE. Y su capacidad de switching máxima es de 20 gigabits por segundo. O sea que en este aspecto nos está dando toda la información disponible. Pero hay algunas cosas que vamos a tener que tener en cuenta sobre lo que dice aquí. Y qué bueno que este es justo el primero que nos toca ver. 8 puertos gigabit, 4 de ellos son puertos PoE. Esto lo he mencionado antes, pero vale la pena recalcar. Y aquí se ve en la foto. 4 de esos puertos, se lo ve a la izquierda, no tienen nada especial. Y los 4 a la derecha tienen una línea negra que seguramente debe decir PoE. Hay switches en el mercado que manejan pues diferentes características en cada una de sus interfaces. Y de la misma forma tenemos diferentes precios gracias a ello. Por ejemplo, este switch de esta marca, 1250 bolivianos por 4 puertos PoE y 4 puertos normales, está bien, pero si yo quiero expandir, de la misma forma vamos a ver que incrementa el precio. Por ejemplo, ellos aumentan lo que es a 8 puertos, todos gigabit, los convierte en 2200 bolivianos. Claro que este también tiene lo que son 2 SFP. Pero aquí sirve bastante de lección para que vean la parte del switching. Normalmente la gente el switching lo calcula solo con la cantidad de interfaces que están utilizando. Pero vean por favor que este de acá, por ejemplo, tiene 8 puertos gigabit y 2 puertos SFP. El de arriba solo tiene 8 puertos gigabit. Aún así, ambos tienen la misma capacidad de switching, 20 gigabit por segundo. Así
Así que vale la pena revisar la capacidad de switching para saber exactamente qué es lo que yo necesito. Obviamente conforme vaya mejorando mi cantidad de puertos, mis velocidades, yo voy a tener cada vez más, pues, precio mayor, pero mejor capacidad. Ahora, yéndonos a la parte de los SFP, bueno, siempre tenemos que utilizarlos si es que vamos a pensar en una troncal de tipo fibra. Hay diferentes modelos, depende, tal vez esto lo han manejado en su módulo de fibra óptica. Vamos a ver si aquí nos muestran algún modelito de SFPs. Aquí están. Pero bueno, no son tipo... Ah, sí, está bien, estos sí son. Sé que dice OLT, pero no, estos son normales. Por ejemplo, aquí tenemos SFP que le pueden poner a esos switches, solo que a los que digan SFP Plus. Esto es muy importante. Soportan 10 gigabits por segundo, son tipo multimodo, por ejemplo, para cortas distancias. Aquí estarían los de monomodo. Como me doy cuenta, también me doy cuenta por el color del seguro. Este de acá va a ser para largo alcance, 20 kilómetros, ahí está. Y este ya está pensado directamente para manejar con GPON. Este no es para conexiones directas. Entonces estos tienen más que todo para GPON. Pero es una característica que ustedes pueden llegar a utilizar. Ya las implicaciones de fibra óptica, bueno, lo han ido viendo ustedes durante el módulo. Ya han hablado toda la parte de fusión, de la parte de planta externa, planta interna y cómo se maneja el tendido de la fibra. Incluso hay la diferencia entre dentro de un edificio y de forma externa. Bueno, ahora, ¿de qué me sirve elegir de una marca u otra a la hora de trabajar con diferentes switches? Bueno, en realidad lo que vos vas a observar más que todo va a ser de que estas características que ustedes ven aquí van a ser normalmente comunes en casi todas las marcas, con la excepción de que tal vez características como Link Aggregation y Ether Channel no estén en todos los lugares, que el PoE puede o no ser estándar, y la capacidad máxima de switching. Entonces, algunas marcas más simples van a tener switches de menor capacidad y unas más avanzadas van a tener mayor capacidad. Entonces, depende del tipo de dispositivo que estén escogiendo. Hay marcas, por ejemplo, aquí todos los que están en esta marca en tema de switching, el más caro viene a ser Ubiquiti, por así decirlo. Yo le puedo decir que mi experiencia, lo único que no he utilizado en instalaciones es TP-Link, honestamente. No, miento, para una instalación utilicé un TP-Link, que era un pequeño switch PoE. Este de aquí creo que era del de 8 puertos PoE. Bonito, la verdad que alcanzaba bien para el requerimiento. Ahora, y ustedes se van a topar harto con un problema que hay de que a la gente no le gusta las marcas baratas. Quieren directamente ir con marcas un poco más caras. Y está bien. O sea, sí, porque en muchos casos la marca cara garantiza mayor calidad. Hay una verdad en eso. Pero todo está depende qué vas a hacer. Depende para qué querés los dispositivos. De nada te sirve invertir un montón de plata en un router Cisco si el requerimiento real que vos tenés para ese equipo lo podías cumplir con un TP-Link por último. Solo estás quemando plata. Y algunos pueden llegar a decir, no, pero el tiempo que te va a durar el Cisco, bueno, está bien, el tiempo que te va a durar el Cisco va a ser bastante, tal vez más que otras marcas. Pero ¿vale la pena el precio? Es tu servicio, tiene que ser un servicio 24/7, no puedes tener ningún minuto de caída. ¿O es una red de oficina normal que solo es accesible a la hora en que trabaja la oficina? Porque de ser así, mira, te sale más barato comprarte 5 dispositivos, instalar uno y tener 4 de respaldo. Se te quema uno o le pasó algo malo a uno, lo puedes llegar a reemplazar. Ahora tenés una red de alto requerimiento, una red de servicio que tiene que tener una disponibilidad del 99.9%, ahí tenés que pensar en mayor calidad.
Y ahí les comento que no es solo irte con una marca cara, que eso igual es el otro problema. La gente piensa que solo me voy a comprar un Cisco, me voy a comprar un Juniper y voy a vivir feliz para siempre. No, todas las marcas fallan. Y muchas veces van a fallar por cosas que no tienen nada que ver con el dispositivo. Como por ejemplo la alimentación eléctrica. ¿Cuántas empresas yo no he visto que han gastado un montón de plata en su infraestructura de red para nada más de que llega el primer corte de luz y se quedaron sin acceso? Porque no les dio la gana de invertir en alguna forma de respaldo. Entonces, ustedes tienen que aprender a darse cuenta de las necesidades de cada tipo de red, analizar también en base al presupuesto para ver qué pueden llegar a obtener, para ver qué pueden llegar a armar. Y eso también para ustedes mismos, a la hora si se vuelven consultores, por ejemplo, yo les puedo decir, hay personas que directamente te dicen, yo quiero esta marca muy cara. ¿Y qué es lo que pasa? Uno por cumplir con ellos dice, sí, voy a conseguirle los precios de la marca cara por más que no le convenga. Le presentas los precios elevados y ¿qué va a hacer esa persona? Va a verlo, se va a asustar porque tal vez su primo le dijo que Cisco era bueno, su primo sabe de computadoras y le dijo Cisco es bueno. O el tipo es del área. Y cuando él estudió la carrera, todo el mundo hablaba de Cisco, entonces lo único que él sabe es Cisco. Entonces dice, quiero eso. Pero el problema es que él nunca trabajó implementando, nunca trabajó tal vez vendiendo equipos, entonces no tiene la más mínima idea de que son equipos caros o equipos que requieren también contrato de soporte. Esa es otra cosa. Entonces ven a la hora de la verdad, ven el precio elevado de los equipos y se asustan. Y hasta por vergüenza de que ya te hablaron a vos, ya te dijeron yo quiero todo lo más caro del mundo. Y por vergüenza no te vuelven a hablar a vos, no, porque vos en tu cabeza decís, ah, no, es que no hay problema, él me va a hablar, si quiere algo más barato podemos charlarlo. Ah, vos se lo decís directamente en su cara. No te van a hablar en muchos casos, porque les va a dar vergüenza. ¿Con quién van a ir? Con la persona que directamente les dio un precio más adecuado a lo que vieron que era su necesidad. Entonces, y puede ser que eso te llegue a hacer perder clientes también si vos vas directo y le das un buen presupuesto. Pero confíen en mí, cliente que es muy exigente a la hora de sus requerimientos, pero no tiene el presupuesto, es un cliente muy complicado, un cliente que va a tener exigencia más allá de lo que realmente ellos pueden pagar y de la misma forma van a tratar de exigir que vos trabajes más allá de lo que realmente te van a compensar. Entonces, uno tiene como profesional darse cuenta del tipo de requerimiento que puede tener cada dimensión de red. De igual manera, ahí entra la honestidad del profesional, la integridad del profesional, de que yo tengo que ver qué es lo que necesita un cliente y proporcionarle, y digo cliente, pero también ustedes pueden ser el empleado de una empresa, y ustedes pedir, solicitar el presupuesto o proporcionar soluciones de acuerdo a lo que corresponda la necesidad de la empresa. No a lo que a ustedes les da la gana, además, no a lo que les resulte más cómodo. Eh, y yo les digo por su bien en su carrera profesional, por su estabilidad laboral, tienen que saber adecuarse a la empresa. No les digo que tienen que aguantarse que la empresa tenga 100 empleados y tenga 3 routers TP-Link locos por ahí y esperen que funcione de maravilla. Cuando las cosas están mal, se exige que se invierta lo que es apropiado. Pero yo he tenido cantidad de colegas que han terminado siendo despedidos de su trabajo porque han solicitado equipos de muy alto costo, sencillamente, una, porque ellos están cómodos con esos equipos, o la otra es que ellos son los equipos que conocen. Por ejemplo, hicieron un curso de CCNA, entonces conocen Cisco. Y no quieren nada que no sea Cisco. Bueno, resulta que pasan unos pocos años y la empresa se da cuenta de que el presupuesto que han invertido en el área de sistemas y redes es demasiado elevado. Y si siguen con esos gastos, lamentablemente van a tener que empezar a disminuir el departamento. Entonces he visto bastantes colegas que han aprovechado para quemar presupuesto a modo de mejorar la red, pero sin tener en cuenta de que ellos estaban poniendo mucho su comodidad por encima del requerimiento real de la empresa. ¿Y qué pasaba a largo plazo? Los votaban. ¿Quién se quedaba? El tipo que te podía manejar lo que venga. El tipo que si tenían que invertir en lugar de utilizar servidores de él, tenían que utilizar servidores microcenter, se animaba, le entendía o investigaba.
El tipo que en lugar de que le pongan puros access point Juniper, él agarra y pedía puro Ubiquiti. Y ya, hizo un curso en Ubiquiti o se puso a leer, se puso a ver videos y aprendió. Entonces esa flexibilidad a cualquier marca que venga es algo que todos tienen que llegar a adquirir. Si ustedes se terminan dedicando a ser representantes de una marca, ahí se entiende que no vayan a necesitar el tener que comprender diferentes posibles soluciones de diferentes marcas, porque ustedes su labor va a ser dedicarse a comprender esa marca en específico. Y aún así, tengo colegas yo que trabajan directamente ya con Cisco y ellos mismos me explican de que deben entender qué es lo que tienen las otras marcas, deben comprender cómo funciona, porque ellos como ingenieros, ya sea de soporte o ya sea de soluciones, tienen que poder comparar lo que ellos tienen con lo que proponen los demás. Porque no hay nada más vergonzoso para una persona que se dedica a presentar una marca, que vaya vos todo feliz a decir, miren, mi marca hace todas estas maravillas, y que alguien te mande a callar diciéndote, está muy bonito, pero la marca X hace lo mismo y me cuesta un décimo de lo que me cuesta la tuya. Ahí que esperaría el cliente, que la persona que maneja esa marca, más carita, más prestigiosa, le puede decir, sí, pero nosotros también contamos con todas estas otras características que el producto que usted me menciona no tiene. Entonces, se hace la realidad de que como profesionales tenemos que comprender bien las diferentes marcas que hay en el mercado. No se van a saber todo de entrada. Yo mismo no conozco muchas marcas, no conozco muchos productos. Pero, ¿qué les va a ayudar a ustedes a poder ser capaces de poder gestionar diferentes tipos de soluciones? Entender los conceptos, entender toda la parte teórica. Si ustedes manejan la parte teórica, y no es chiste, todo lo que hemos hablado, por ejemplo, de WLAN durante este módulo, el propósito es ayudarlos a que ustedes después puedan agarrar un equipo MikroTik, un equipo Cisco, un equipo Ruckus, lean un poco de cómo son los comandos en esa marca y ustedes puedan fácilmente implementarlo, porque una vez que ustedes conocen los conceptos, por ejemplo, cuando hablábamos de enrutamiento, para hacer el recordar, el tema está, si ustedes recuerdan cómo funciona OSPF, si recuerdan la lógica detrás de OSPF, ustedes lo único que tienen que hacer es pensar, a ver, OSPF es por área. En Juniper, ¿cómo se configura un área de OSPF? En OSPF también me acuerdo que había que anunciar cada red que quiero que sea parte. ¿Cómo se hace eso en Juniper? Entonces, uno tiene que ir adquiriendo la mentalidad de sé cómo funcionan las redes, tal vez no sepa cómo funciona con esta marca, pero es cuestión nomás de que lea un poco para poder acostumbrarme a los comandos. Y se van a encontrar con mucha gente que sabe muy bien manejarse con diferentes marcas. No te saben los comandos de memoria. No te saben todo el tiempo cada detalle de cada marca. Pero vos los pones a trabajar con cualquier marca, le das un ratito conexión a internet para que puedan recargarse los manuales, cualquier cosa, y rápidamente pueden darte la solución. Más allá de aquellos que he visto que se cierran solo a una marca. Entonces, tienen que ustedes ver todas estas soluciones que estoy mostrando acá, todos estos switches, dispositivos, y comprender la solución que ustedes están queriendo diseñar, cuál de estos equipos necesita, qué es lo que requiere, qué es lo que para lo que le va a alcanzar al cliente, y si tal vez el cliente quiere más de lo que realmente le alcanza, explicárselo y bajar también sus expectativas un poco para que él entienda de que no te alcanza para hacer la maravilla que vos querés hacer. O aumentás el presupuesto, porque esto es lo que cuesta en realidad, o le podemos entrar a algo más barato, algo más sencillo, y vos podés ir haciendo esto por etapas. Ves si te funciona y con el tiempo vamos aumentando más y más. Entonces hay que saber adecuarse en base a lo que tiene el cliente o lo que tiene la empresa. Cuando les digo cliente, de nuevo, aplica también si ustedes son empleados de una empresa y tienen que dar la solución tecnológica. Ustedes son los ingenieros a cargo en esa empresa, de la parte de sistemas, de la parte de redes, tienen que poder también dar una solución. Muy bien. Ahora, ya pasando de la parte de los equipos físicos, de la parte física de estos equipos, entramos a la parte de lógica, que es sobre la capa de enlace de datos. Ahora, en las redes WLAN se van a manejar hartos detalles que son necesarios en capa 2.
como son, por ejemplo, el calidad de servicio, manejo de VLANs, uso de múltiples SSIDs. Cada SSID tiene la posibilidad de manejar lo que son diferentes VLANs, filtrado de conexión por MAC, que sea o no útil para nosotros, bueno, es algo que se puede llegar a utilizar. Y Client Isolation, eso es algo característico de los Access Points cuando estamos hablando de capa 2. ¿De cómo funciona? Bueno, en las redes inalámbricas, en teoría, si tengo yo dos clientes que están conectados al mismo Access Point, esos clientes pueden hablarse directamente. Ahora, no en todos los casos se llegan a hablar directamente. Pensemos un poco cómo funciona la comunicación inalámbrica. Un segundo. Entonces, digamos que yo aquí tengo un access point. Y aquí tengo un cliente y un cliente. ¿Qué es lo que va a pasar? El access point va a tener una zona de cobertura donde todos sus clientes lo pueden escuchar. El cliente 1 va a tener una zona de cobertura, el cliente de la izquierda va a tener una zona de cobertura que puede ser escuchada por el access point. Eso es lo que le interesa al cliente de la izquierda, que el access point lo pueda escuchar. Mientras que el cliente de la derecha va a tener algo parecido. Una zona de cobertura donde lo importante es que el access point lo pueda escuchar. Pero noten que entre los dos clientes no se pueden llegar a ver. El cliente de la derecha y de la izquierda no se están escuchando. Entonces, recordemos que el círculo del rojo es la cobertura de la izquierda, el círculo azul cobertura de la derecha. Ellos no se ven el uno al otro. ¿Cómo entonces logran comunicación, por ejemplo, si pertenecen a la misma red? A través del access point. Quiere el cliente de la izquierda hablar con el cliente de la derecha, le pasa la comunicación al access point y listo, el access point se lo pasa al cliente de la derecha. Esto en estos casos donde estamos alejados. Va a haber otros casos donde vamos a tener clientes que están muy cerca el uno del otro. Y, perdón, vamos a hacerlo. Por ejemplo, este nuevo cliente tiene una cobertura donde tanto el cliente negro de la izquierda y el cuadrado del medio del access point pueden escucharlo. En este caso, ambos clientes de la izquierda se pueden hablar entre sí sin necesidad de que el access point interfiera. Ahora, ¿qué pasa en las comunicaciones del access point? Sí o sí es parte de la comunicación. Nosotros podemos habilitar esto que se llama Client Isolation, que previene la comunicación entre dispositivos conectados al mismo access point. Es como una capa adicional de seguridad para evitar que se puedan hablar directamente, que no se puedan encontrar directamente. Obviamente, como pueden ver, no es 100% efectiva. Va a haber situaciones donde ellos si tienen la intención, se pueden hablar directamente. Aún así, en Wi-Fi está programado para que sí o sí utilicen el access point como referencia, como punto de comunicación. Pero no se descarta que se pueda saltar eso para que se hablen entre sí. Que alguien pueda forzar a su dispositivo a poder hablar con los otros directamente. Aún así, Client Isolation se vuelve una opción que a la fuerza es necesaria en los access points, especialmente cuando damos acceso en redes públicas, para darle un poquito de protección a los otros clientes. Ahora, eso es por parte de los access points. Estas son las características de capa 2 por parte de un access point. ¿Y yo cómo puedo averiguar? ¿Cómo puedo saber si mi access point soporta todo esto? Bueno, todas estas características que ustedes ven aquí, si bien pueden ser sostenidas por parte del access point como tal, muchas veces van a venir con el controlador. El controlador es el que va a manejar todas estas características. Entonces es en la hoja técnica del controlador que podemos encontrar esta información. ¿Qué tenemos en el lado del switch? En el lado del switch, para lo que es manejo de access point, normalmente esas van a ser las únicas tres características importantes en capa 2. Calidad de servicio de capa 2, marcado de paquetes. Soporte para VLANs,
Como les mencionaba, los access points tienen la capacidad para poder manejar VLANs de manera estática o dinámica. O sea, me refiero a que, por ejemplo, ustedes pueden decir, este SSID va a recibir esta VLAN. Todo cliente que se conecte a este SSID va a pertenecer a la misma VLAN. O existe una función que se llama VLANs dinámicas. No es propio de los access points únicamente, eso también pasa en los switches. Pero en los access points, ¿de qué manera funciona? Te permite que un cliente se conecte y en base a ciertas características del cliente, el access point le envía la información a un radius. El radius revisa esas características, que puede ser, por ejemplo, la dirección MAC, puede ser a qué SSID se conectó, a qué access point se conectó, y como respuesta, el radius le envía una VLAN. Y el switch, el access point desde ese momento, sabe que todo tráfico perteneciente a ese cliente en específico pertenece ahora a una nueva VLAN. Entonces, ¿cómo se maneja esto ya a nivel de aplicación? Un segundo. Esto ha arrancado bajo la idea de VLAN dinámica en los switches. Es una forma muy bonita y segura de implementar redes de acceso. Dame un segundo para que les muestre un diagrama. Bueno, vamos a robar un poco este video. Entonces, normalmente ustedes hacen lo que se llama VLAN basada en puertos, que es como les está mostrando aquí, donde yo decido que ciertos puertos de mi red, de mi switch, pertenecen a una VLAN. Entonces, si yo quiero que este puerto número 4 pertenezca a una VLAN diferente, yo tengo que ir al switch y configurarlo para que este puerto pertenezca a una nueva VLAN. Cosa que si por algún motivo alguien desconecta este puerto de la computadora y conecta una computadora diferente, esa nueva computadora va a seguir perteneciendo a la misma VLAN. O sea, yo puedo tener acceso a VLANs en base a los puertos, cosa que se puede considerar un riesgo de seguridad. Y también una incomodidad, es decir, que si yo por algún motivo tengo empleados moviéndose de un lado a otro en la empresa, en el edificio, cada vez que un empleado tenga que conectar su portátil, por ejemplo, o su estación de trabajo, lo mueven a un nuevo piso, una nueva oficina, perdón. Cada vez que pase eso, yo voy a tener que ir configurando cada puerto de mi red. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Que está bien, o sea, es algo que se puede hacer, es lo normal. Pero ¿qué me propone la VLAN dinámica? Lo que hacen es, aquí lo menciona como basado en MAC, esto es una característica, pero puede estar basado también en credenciales. Pero arranquemos con Mac. ¿Qué es lo que va a hacer en el caso de Mac? Ustedes pueden configurar su switch para, aquí se tiene por ejemplo una base de datos. En este caso está mencionando un servidor BMPS. Pero puede ser un servidor un poquito más complejo. ¿Qué es un servidor BMPS? Es un servidor de manejo de VLANs, management de VLAN. Bueno, el video lo está describiendo bien. Prácticamente cuando vos te conectas a un switch, el switch tiene configurado la dirección IP de un BMPS. Le manda la información y dice, oye, se acaba de conectar esta MAC a uno de mis puertos. ¿A qué VLAN pertenece? Entonces mira su tablita y dice, esa MAC pertenece a este puerto. Esta MAC pertenece a esta VLAN. Entonces, ese puerto configurarlo como la VLAN 10. Entonces, él dinámicamente lo pone en la VLAN 10. Entonces, no importa dónde se conecte mi cliente en mi empresa, él va a recibir la VLAN a la que pertenece. Esto se puede ir evolucionando. Por ejemplo, yo digo, es que no puedo yo saber las MACs de cada equipo en la red. Muy complicado. Bueno, hay una versión que es basada, por ejemplo, aquí solo nos está mostrando lo que es basado en... ahí solo nos estaba mostrando lo que es basado en Macs, que se vuelve un poquito complicado de manejar.
¿Qué tal si en mi empresa yo ya tengo credenciales? Por ejemplo, y este es un caso muy bonito con Active Directory. Yo ya tengo un servidor de Active Directory, mi directorio activo, y ya tiene una base de datos muy bonita de usuario y contraseña asignado a cada empleado. Entonces, ¿qué tal si yo aprovecho esas mismas credenciales de Active Directory y hago que sean enviadas al switch cada vez que una computadora se conecte y del switch vaya a un servidor Radius? El servidor Radius responda con con la información adecuada. Información número 1 va a ser si este dispositivo tiene derecho a conectarse. Información número 2 va a ser este dispositivo pertenece a esta VLAN. Entonces déjenme que les muestre un diagramita para que veamos esto. A ver, aquí parece que vamos a usarlo de referencia. Un video de Ruckus de, por ejemplo, cómo hacer estas funciones. Ruckus vende lo que son los switches Brocade. Miren, lo hace con NPS y Active Directory. Entonces, para que quede bonito. Active Directory, eso la gente a veces se confunde. No es lo mismo que Radius. Active Directory es un directorio activo. Entonces, es una base de datos grande de información que cuenta con usuarios, contraseñas, credenciales, pero también incluye información de la empresa. Y sirve para relacionarse con otros servicios como DNS, archivos y otras cosas más. Ahora, funciona bien cuando estamos hablando de el protocolo de LDAP. Sin embargo, muchos equipos no manejan ese protocolo porque cuentan con uno que es mucho más estable para el tema de autenticación remota. Y eso es lo que llamamos Radius. ¿Por qué? Porque Radius es un protocolo estándar que te permite llevar un control más profundo de todas las transacciones que se realizan en tu red. Entonces, yo ya tengo un Active Directory. Y un Active Directory es una base de datos muy bonita de información, bien organizada. Windows cuenta con algo que se llama NPS. Es algo que vos podés instalar en tu mismo servidor de Active Directory, el NPS, que te permite instalar un Radius en ese servidor y que utilice de base de datos al Active Directory. Que esto es algo que es muy agradable para muchas empresas o para muchas infraestructuras, porque implica que no tenés que tener una base de datos duplicada. Todo viene del mismo lugar. Entonces, vos instalás ese servicio NPS. Bueno, aquí no lo mostró, pero por ejemplo, vos le das clic derecho a NPS y lo primero que te pide es vincular con Active Directory para que lo use de base de datos. Entonces, ¿vos qué haces? Primero, le asignás lo que llamamos los NAS, que son los dispositivos clientes radios. No lo llamamos cliente radio, normalmente se llama NAS, ahorita les voy a mostrar, porque llamarlo cliente se vuelve un poquito confuso para algunas personas. Les explico por qué. Aquí tenemos. Bueno. A ver. Sí, aquí está bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos lo que son los clientes de la red, que son las computadoras, las laptops, las tablets, los celulares, todo lo demás. Esos dispositivos son los clientes de la red. Ellos envían solicitud de acceso, access request, a un access point, por ejemplo, o un switch. Y ese access point y switch son los que son los clientes Radius. Son los que en realidad reciben las solicitudes y ellos son los que verifican con el servidor Radius. ¿Para qué? Para que estos clientes finales en realidad no sepan la existencia del Radius. Para que no tengan que tener ninguna dirección IP Radius configurada. Ellos solo piden acceso y un equipo intermedio dice, yo voy a pedirle la información al servidor remoto. Espérame un segundo. Y el servidor le autoriza al access point o al switch si es que la transacción es exitosa o no. Ahora, se debe haber dado cuenta que para dos dispositivos diferentes yo utilicé el término cliente. Para las computadoras yo dije que eran los clientes de la red y para el access point yo dije que es el cliente Radius. Cliente y cliente se vuelve complicado. Entonces, ¿qué es en realidad este equipo del medio? Es un intermediario al que llamamos NAS.
Y aquí se pone un poquito confuso porque algunos seguramente han visto el término NAS para almacenamiento. Es Network, a ver, Attached Storage, por ejemplo, ese es el término NAS para cuando quieres hacer almacenamiento. Y en cambio, aquí, cuando hablamos de Radius, del cliente Radius, se llama NAS, que en realidad es un Network Access Server. Diferente, sé que choca un poquito. Y esta imagen, por ejemplo, es muy confusa, porque este equipo que ven acá, QNAP, él es un NAS, pero no es un NAS de Radius, es un NAS de almacenamiento, pero también puede ser un servidor Radius que tiene otros NAS, y ahí se hace un desastre de terminología. Entonces no se vayan a confundir. Cuando se habla de Radius, los clientes en realidad lo llamamos NAS. Así que no se vayan a asustar si ven ese término en documentación. Sin embargo, Windows hace algo que le gusta hacer a Windows, ponerle otros nombres a las cosas, con la intención de que sea más simple para los que lo usan. Está bien, pero a la larga puede ser un poquito difícil de adecuarte. Y ahí entra el tema de que si vos entendés el protocolo, vas a entender cualquier marca. Si vos ya sabes lo que es un NAS en Radius, si sabes cómo funciona, vos lo ves acá y decís, se llama Radius Client. Ya, ok, otro nombre. No importa, entiendo qué es lo que se refiere. ¿Y qué hacen acá? Le ponen el nombre de... Perdón, le ponen la IP de los equipos que van a solicitar la verificación de credenciales, o sea, los switches y los access points. Y de paso se comparte una contraseña entre ambos. Uno aquí. Y bueno, en el caso de Microsoft se tienen que crear policies, políticas, que digan qué va a pasar cuando alguien quiera acceder. Por ejemplo, vos podés crear políticas en base a la MAC, a de qué access point, de qué switch viene. Por ejemplo, ¿qué están haciendo? Están eligiendo, ok, si la solicitud viene de un access point, un NAS que es tipo access point, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer autenticación. Vamos a verificar credenciales. ¿Qué tipo de autenticación vamos a realizar? Y aquí ya verifican. Bueno, ¿qué atributo vamos a recibir? ¿Qué información? En ese caso parece que solo eligieron el BSSID. Perdón. No, ahí están eligiendo la MAC. Code Station ID sería la dirección MAC. A ver, veamos cómo lo está manejando acá. Ya. Ahí le estaban creando, permitiendo que el access point pueda solicitar. Aquí, ahora sí. Aquí, ¿qué están haciendo? Están especificando que quieren que un grupo de usuarios en particular, pueda ser utilizado como credenciales. Ahí está, por ejemplo, todos los usuarios de dominio, serían toditos, que ellos pueden ser utilizados para probar el acceso. Y si las credenciales que te envían pertenecen a ese grupo, ¿qué es lo que se va a hacer? A ver si access granted. Ahorita vamos a verlo. Ahí está. Por ejemplo, si las credenciales que te envía el access point que vimos hace un ratito, entonces lo que va a pasar es que vas a tener access granted. Vas a tener derecho a acceder. O podés incluso bloquear, es decir, solo ciertos equipos pueden entrar, solo ciertas credenciales pueden llegar a entrar. Entonces, bueno, ahí está activando, es un tema más para ver qué tipo de credenciales se va a utilizar. Van a estar utilizando certificados, etc. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que nos conectemos? Aquí lo que va a tener que hacer es buscar atributos de radios. Entonces, ¿qué pasa a la hora de que yo configuro una autenticación por radios? Radios tiene algo muy bonito que se llaman atributos. Esos atributos te permiten enviar como respuesta a los que te pidieron autenticación, no solo un sí o no, también te envían como respuesta información más detallada, como por ejemplo datos extra como las VLANs. Yo creo que lo que va a hacer es buscar ese valor de VLAN. Bueno, tunnel type, ok. Ahí está. VLAN.
Entonces, ¿qué va a hacer? Ahí le pone que lo que quiere enviarle es el atributo de VLAN. Hay marcas que tienen sus propios atributos. Por ejemplo, para MikroTik esto funciona, pero ellos tienen su propio atributo que ustedes tienen que configurar. Pueden hacerlo de forma manual. Y que, por ejemplo, lo que les está diciendo es que le va a mandar una VLAN y el valor de la VLAN va a ser el 333. Vamos a adelantar un poco hasta que ya termine. No tanto. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a enviarle? Estos valores que ustedes ven acá arriba son los normales. ¿Qué es lo que nos interesa? Que le va a enviar una VLAN y qué valor va a tener esa VLAN, el 333. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que hemos hecho en esta parte de la configuración es para que si alguien solicita acceso y ese alguien tiene credenciales en este grupo, Domain Users, no solo se le va a dar permiso para acceder, sino que también automáticamente se lo va a colocar en la VLAN 333. Esto nos va a permitir que yo, por ejemplo, divido mis empleados de mi empresa en diferentes organizaciones. Venta, IT, gerencia. Y yo lo configuro acá de tal forma que cada grupo tenga su propia política de VLAN. Entonces, si perteneces al grupo de IT, te voy a colocar en la VLAN 200. Perteneces al grupo de ventas en la 201. Y así los voy separando por VLAN. Esto de igual manera se puede hacer en las redes inalámbricas, en las redes Wi-Fi. Y hay soluciones que te permiten hacer esto de forma de separar las VLAN de forma un poco más aleatoria. O sea, cada vez que se conecte a alguien, lo asigno a una VLAN para él nomás. Al siguiente cliente que venga, lo dejo conectarse y le asigno su propia VLAN a él también. ¿Para qué? Para crear mayor separación entre usuarios. Ahora ya no van a estar en el mismo dominio de broadcast de capa 2 ni capa 3. Ya no se pueden hacer ping entre ellos dos a no ser que yo lo permita. O sea, ya no va a haber una comunicación directa. Me va a facilitar más el manejo de mi seguridad. Pero eso ya depende de la solución que ustedes vayan a plantear. Entonces, si quieren meterse en la parte de VLAN dinámica, es algo que ustedes de entrada tienen que verificar, por ejemplo, Ubiquiti, Wi-Fi, Dynamic VLAN. Tendrían que investigar si es que existe o no existe la implementación. Por ejemplo, acá dicen, se puede hacer. Y tengan mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, a primera instancia yo diría, pareciera que sí. Porque veo harta información. Lean la información que está aquí. Asegúrense de que sí funciona. Por ejemplo, estos casos son muy buenos porque la persona dice, no me funciona, estoy tratando de instalar, de configurar asignación de VLAN dinámica por radios. Tengo una red que se llama test, que tiene VLAN dinámico habilitado. Cuando el cliente se conecta, está recibiendo la VLAN 1 en lugar de la que yo definí, que es la 195. ¿Qué estoy haciendo mal o qué está pasando? Y muestra la red, muestra toda la información que está llegando a manejar. Y vale la pena verificar las respuestas porque ahí es donde personas van a comentarte si se puede o no se puede. Aquí, por ejemplo, alguien le dice, alguien agarra y le dice, lo que vos tenés son un error en los nombres de los atributos, debería usar algo así. Así es como vas a poder colocarlo de forma correcta. Y vale la pena tirar una revisada en general a lo que ha pasado para saber si es que funciona o no funciona. Por ejemplo, acá te dicen sí funciona, pero con la referencia dice cuando volví esta semana sí logré conseguir la VLAN correcta sin usar el access point cuadrado. Supongo que se refiere a este de acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendí yo acá? Bueno, a tener cuidado porque hace 4 años ese access point cuadrado, ese modelo, no soporta el manejo de VLAN dinámica. Entonces, habría que ver, en este caso, por ejemplo, 4 años es bastante. Tal vez haya alguien que me pueda avisar de algo más reciente, pero pónganse a leer. Muchas veces va a decir en la hoja de datos, sí, soportamos, pero ¿hasta qué punto soporta? ¿Y qué realmente soporta? ¿Vas a poder lograr hacerlo o vas a tener que hacer algo especial o algo adicional para que funcione? Te vale la pena que ustedes revisen documentación antes siquiera de ofrecer esa solución. Tengan mucho cuidado. Muy bien, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta.
entonces, vamos a cerrar esto. Perdón. Muy bien, y bueno, yéndonos a la siguiente capa, también tenemos el manejo de la capa de red. Bueno, los access point como tal no hacen la parte de manejo de red, a no ser que sea un router inalámbrico, eso ya no forma parte de la red inalámbrica como tal. ¿Qué es lo que tal vez el controlador sí vaya a hacerse cargo? Hay controladores que vienen con la solución para enrutamiento, no es su función, o sea, te lo ponen nomás por si, como diciéndote, no vayas a gastar tanta plata, o sea, por si querés, nosotros hacemos enrutamiento también. No va a ser tan eficiente como un router de verdad, pero está ahí. Ahora, ¿qué me interesa a mí en routing con relación a, o de mi router con relación a lo que es las redes inalámbricas? Bueno, enrutamiento entre VLANs. Eso va a ser primordial en redes inalámbricas. Poder enrutar entre diferentes VLANs. Tu router va a tener que poder hacer la parte de nateo. Nateo, ese es un tema un poquito delicado y tengan cuidado conforme vayan subiendo en marcas más caras. Esto es algo típico de... En Cisco no lo he visto este problema. Cisco la verdad que sí, los routers que ofrecen hacen nateo y ya. No he tenido esa dificultad. Tampoco con MikroTik. Con los que son caros, que sí he tenido este problema, ha sido con Juniper y con Brocade, que ahora son Ruckus. ¿Qué es lo que pasa? Muchos modelos hasta cierto punto soportan hacer todas estas funciones que están ahí. Pero después de cierto tamaño, ellos empiezan a decirte, no, es que este router carísimo te hace estas características. Y si querés otras adicionales como Nateo, como DHCP, págame. Págame licencias. Licencias que te voy a cobrar de forma anual. Gusto de sacar más plata directamente. No hay mucha más razón de ser. Porque, o sea, si vos me decís que podés hacerlo por licencia, significa que el hardware lo soporta. O sea, simplemente me estás restringiendo esta característica. Entonces tengan mucho cuidado, asegúrense y lean. Ahí yo le digo, confíen bastante en las comunidades que hay de foros. Hay gente que ha usado los equipos, hay gente que se ha decepcionado con los equipos. Obviamente va a haber gente que va a salir a decir de todo, digamos, no, qué porquería, que esto, que aquello, no le entiendo. Yo, por ejemplo, participo más activo en lo que son los foros para Cisco y para MikroTik. Y en ambos lados he tenido el mismo problema, que dicen, no, qué porquería, me voy a ir. Por los dos lados he tenido que me dicen, que he visto que comentan, no, qué porquería, voy a irme con MikroTik. O qué porquería, me voy con Cisco. Porque no le entienden a algo. Porque no le pudieron comprender cómo funciona, porque esperaban que sea, cuando es Cisco, esperan que sea más simple. Y ya que están pagando un montón de plata, dicen, ¿por qué no puede ser más sencillo? A pesar que no se dan cuenta que Cisco no vende producto de usuario final en las gamas donde ellos se quejan. Sí tiene productos de usuario final. Ustedes conocen los Linksys, por ejemplo, esos de Cisco. Y tiene equipos finales igual para domicilios y esas cosas. Pero aún así hay problemas con los clientes. Entonces, obviamente va a haber en los foros gente que molesta por las razones equivocadas. Pero ustedes van a poder saber diferenciar a quienes hablan por rabia, o simplemente por falta de entender a la marca o al producto, y quienes te hablan con sinceridad, gente que te puede explicar a detalle todo lo que hicieron para que algo funcione y llegaron a toparse con el hecho de que no funciona y de qué tuvieron que hacer para solucionarlo. Y en el momento en que vos ves que la solución fue poner otro equipo o poner otro servidor para que se haga cargo de esa tarea, ahí te das cuenta de que no estás viendo el producto correcto. Yo le puedo explicar, por ejemplo, una experiencia que tuve hace 2 años. Ya se hicieron 2 años. En octubre del 2018 me tocó ir a una migración de una red de un cliente. Entonces, este cliente, la red que tenía en ese momento, era una red mezclada con equipos Cisco de baja gama, lo que llamamos los SMB, con unos Juniper un poco antiguitos y unos MikroTiks muy antiguos. ¿Cómo sabía yo que eran antiguos? Porque antes MikroTik no vendía su propio hardware, vendía el software. Y la gente creaba su propio hardware, le ponía el software de MikroTik, le pagaba a MikroTik por la licencia y te vendían su router. Eso dejó de pasar hace como unos 10 años.
más todavía. Entonces, esa marca, de hecho, ese router, me acuerdo que queríamos saber de qué se trataba porque era raro, funcionaba de forma muy, muy rara, tenía puertos que no servían de nada, porque habían sido puertos que estaban soldados por dentro, como una conexión interna, y eran tan antiguos que en eBay te los compraban un poquito caro, solo por el gusto de tener el equipo antiguo, además. Entonces nosotros fuimos, verificamos todo, y resultaba de que ellos le habían comprado a una empresa un montón de equipos Juniper, router, switches, firewall nuevo, todo. Muy bonito todos los equipos. Y, pero me acuerdo yo que les comenté de entrada, porque ya conocíamos nosotros un poco su red, lo habíamos ayudado de forma remota a solucionar unos problemas. Y como vieron que los podíamos ayudar, fue que nos contrataron para esa migración. Y ellos utilizaban bastante lo que se llama PPPoE, eso seguramente lo van a ver de seguridad, pero una forma muy sencilla de poder, como proveedor de Internet, ellos son proveedores de Internet, de poder autenticar a tus clientes que se conectan. Entonces ellos tenían DSL, ADSL y tenían GPON. Entonces, con PPPoE lo manejaban todo muy bonito. Y también ellos hacían la parte de nateo para su oficina. Bueno, yo me acuerdo que les dije, tengan cuidado porque los Juniper, hay Juniper que no cuentan con la posibilidad de hacer PPPoE o hacer nateo, a no ser que tengas la licencia correcta. No, no hay problema. La empresa que nos vendió todo, o sea, a la que le compramos todos los equipos, dijeron que estaba todo incluido. Ahora, ¿cuál fue el problema? Esa empresa que le vendió todos los equipos era la empresa que venía dándole soporte por mucho tiempo. Pero debido a que era un cliente de largo tiempo, en lugar de tratarlo mejor, de darles mayor prioridad, lo que hicieron fue delegar su red a personal menos calificado. Entonces hubo situaciones donde la red cayó, o sea, dejaron de poder dar servicio de internet por días. Y en el caso de ellos están ubicados en California. No es como aquí. Las multas son graves. O sea que los multaron muy feo y tuvieron que ceder, no cobrarles por un mes a todos sus clientes por esa molestia. ¿Y por qué había sido? Porque las personas que estaban de esa empresa, los que estaban a cargo del monitoreo, hicieron una pequeña modificación en la VPN sin avisarle a nadie. Y cuando todo se cayó, toda la red se cayó luego de su cambio, en lugar de avisar, en lugar de decir nosotros hicimos este cambio, déjenme que lo revierta, no dijeron nada. Dejaron que la red esté caída 2 o 3 días, creo. Y luego de todo eso recién dijeron, sí, nosotros hicimos un cambio. Y durante ese proceso nosotros los ayudamos hasta que pudimos arreglarlo. Entonces hubo ese desacuerdo que dijeron, bueno, ustedes nos fregaron la red, ya no queremos que ustedes vengan a instalar las cosas. Ya les compramos los equipos, pero no les vamos a dar la parte del servicio. Se lo vamos a dar a estas otras personas. Así que ahí como moraleja, asegúrense de dar la prioridad correcta y asegúrense de siempre pedir permiso antes de hacer modificaciones en las configuraciones, si no van a meter la pata. Bueno, nosotros fuimos y resultó que esta empresa les había vendido equipos diciéndole todo está ahí, porque lo que ellos iban a hacer, sin decirle, era ellos alquilarles sus propios servidores que hacían nateo, DHCP será otra cosa que no hacía esto, nateo, DHCP y PVPoE. O sea, yo te vendo los equipos y aparte me aseguro un contrato bonito donde vos tenés que pagarme mensual para yo poner mis servidores que te den todo lo que les mencioné. Obviamente se armó un problema grande, pero dentro de ese problema grande estaba que nosotros, o sea, a mí me habían mandado ahí por un par de semanas. Entonces no podían esperar a que termine el problema porque yo estaba quemando días ahí sin progresar. Entonces, bueno, tuvimos que nosotros parchar un poco la solución. No podían ellos gastar mucha plata. Tuvimos que montar un montón de máquinas virtuales, poner servidores con Linux, un par de routercitos MikroTiks para que nos ayuden con las diferentes tareas. Ahora, así como a estas personas los engañaron, digamos, directamente, les ofrecieron productos que no iban a realmente cumplir con lo que ellos necesitaban, de igual manera nosotros podemos cometer el error de ofrecer un producto
sin darnos cuenta de que no incluye todas las características que nosotros asumimos que va a incluir. Todo lo que ustedes ven ahí en la diapositiva, NAT, DHCP, DNS, calidad de servicio, firewall, mucha gente dice, es un router, lo va a hacer. Pero la realidad es que conforme sean más grandes los equipos, muchas veces van a encontrarse que les quita características. Nateo, está mal que se lo quiten. Debería un router poder hacer nateo. Pero entiendo de que puede haber la posibilidad de que tengas que tener un módulo separado de nateo. Hay marcas que hacen eso. Una tarjeta tienes que comprarte separada para que haga nateo, para que le dé más fuerza. Pero cosas como DHCP, DNS y firewall, háganse la idea de que después de cierto punto los routers no lo van a tener. Porque es una carga adicional que ellos, los modelos más chicos lo tenían. Porque ya, o sea, para ayudarte, para que no tengas que poner tantos equipos. Pero después de cierto nivel, no puedes esperar ese tipo de funciones en un router muy grande. Tenés que nomás ponerle un dispositivo dedicado. Así que tengan mucho cuidado a la hora de escoger estos dispositivos. Y bueno, la parte final sería la parte de la capa de transporte. Ahora, en la parte de capa de transporte, en realidad ya nos referiríamos a dos cosas: seguridad y calidad de servicio. Esto ya sería en referencia a qué es lo que querés poder proporcionarle a tus clientes. Calidad de servicio, o sea, qué tráfico voy a poder priorizar. Y aquí lo estoy resumiendo capa de transporte con la de aplicación. Hay muchos dispositivos en el mercado: Cisco, Juniper, MikroTik, Ubiquiti, que te pueden hacer calidad de servicio de capa 4 y lo hacen bien. ¿A qué me refiero con capa 4? Que vos puedes decirle qué protocolo de capa 4 querés que sea priorizado, TCP o UDP, y qué puertos. O sea, vos escribís a mano tus definiciones. Vos le decís qué querés que sea priorizado. Sin embargo, es un poco primitivo, debido a que, por ejemplo, con el tiempo te van a decir, no, es que no quiero priorizar solo el tráfico web. Quiero priorizar, por ejemplo, quiero priorizar Netflix por encima de Facebook. Bueno, hay formas en que puedes apoyarte, por ejemplo, eh, con los REC XP, por ejemplo, podés más o menos buscar formas de hacer que funcione tu calidad de servicio con equipos de capa 4, pero aparte que no siempre funciona, es muy complicado configurarlo, es muy difícil de hacer escalar. Y yo les comento, si ustedes se dedican ya sea a ser consultores o ya sea a ser, por ejemplo, el encargado, administrador de una red en una empresa, tarde o temprano uno tiene que capacitar a alguien para que maneje ciertas funciones, ya sea porque estás delegando tareas de tu cargo o porque vos instalaste una red y muchas veces te dicen, quiero que capacites a mi ingeniero a cargo. Porque tengan en cuenta que las instalaciones no se realizan en empresas donde no tienen a alguien en sistema, porque eso es un concepto erróneo. Mucha gente me dice, pero yo, por ejemplo, ¿para qué voy a contratar a un consultor para que venga a hacer algo en mi red si yo ya soy el ingeniero de la empresa? Bueno, algunos te contratan por flojo, directamente. No tienen nada más que hacer y te contratan. Otros, que está mal, digamos, pero otros te contratan porque no quieren complicarse, porque no saben de lo que vos estás hablando. Y dicen, mira, vos sos el experto acá en este tema, vos instalarlo. No me quiero complicar. Ya, está bien, digamos. Tal vez salga más barato a la larga, no sé. O la que sí es la normal, que es correcto y algo con lo que ustedes se van a encontrar, no tienen tiempo. Tienen demasiadas tareas asignadas, tampoco pueden delegarlo a uno de sus ingenieros de menor rango, porque ellos también tienen tareas. Una empresa, de forma ideal, no va a tener a alguien mirando el techo y sonseando todo el tiempo. Normalmente todo el personal tiene algo que hacer, tiene tareas designadas. Y si alguien lo aleja de su tarea designada, porque eso me ha tocado, por ejemplo, que íbamos a instalar algo y me decían, llévate a dos de mi helpdesk para que te ayuden con la parte de cableados, para que aprendan. Y yo, bueno, no tardaba ni 20 minutos y los volvían a llamar y le decían, no, vengan nomás porque los teléfonos están saturados, el único que se quedó en el helpdesk está sufriendo, vengan nomás. Porque la realidad es que en muchas empresas el personal está bien calculado. Hay suficiente personal como ingenieros para manejar la carga de la empresa, entonces no pueden estar todo el tiempo haciendo de todo. No puede tampoco estar haciendo proyectos externos.
Aparte de que muchos prefieren no hacerlo porque, bueno, la empresa no les está pagando extra por hacer ese trabajito de instalar algo nuevo. Y saben de que si le fallan o toman mucho tiempo para hacerlo, es su cabeza la que va a rodar. Entonces prefieren que la empresa gaste un poco más, contrate a alguien de afuera y que esa persona de afuera sea la que dé la garantía. Y esa persona de afuera, que podrían ser ustedes, lo que van a tener que hacer al final es capacitar al personal. Porque eso es algo que te piden bastante hoy en día y eso lo he mencionado yo antes. Mucha gente hace que su trabajo se vuelva más, bueno, permanente al mezquinar la información de la red. Y hay consultores que hacen lo mismo, te mantienen clientes porque te dicen, mira, ya instalé tu router, no te voy a dar contraseña a tu propio router porque vos estás pagando, si vos querés modificar algo me llamas a mí. Y pobre si querés llamar a alguien más porque yo no te voy a dar la contraseña. Infinidad de veces me tocó ir donde un cliente que me decían, por favor, arregla esto. Yo le decía, ok, dame la contraseña, no la tengo. No hay alguna forma que puedas conseguirla. Y bueno, algunas marcas te permiten un proceso de recuperación de contraseña. Otros lamentablemente no, la única forma es reseteando el equipo. Entonces ya era que me decían hablar, a ver con la persona que antes me daba servicio, tal vez te dé la información. Y había los que sí me daban la información y otros que me la peleaban y me decían que no, que por qué me llamaron a mí, que debían haber llamado a ellos. Entonces, debido a esas malas prácticas que hacen algunas personas, la verdad que eso va contra la moral que tenemos que aplicar como profesionales. Entonces, debido a eso, muchas empresas te dicen de entrada, parte del producto y por lo que nosotros vamos a firmar, o sea que tenés que lograr hacerlo, es una capacitación. Quiero que te sentés con mi personal y les enseñé todo lo de los equipos. Mucho cuidado con lo que prometan en capacitaciones. Yo no sé cuántas veces me tocó que yo, por ejemplo, he trabajado con personas que se dedican solo a la parte comercial, o sea, los que venden el proyecto, y prometían y les decían, no, nuestro ingeniero les va a enseñar todo lo que necesitan saber para manejar estos equipos. Lamentablemente no especificaban que era el todo. Entonces te mandaban gente y esperaban hasta un entrenamiento nivel CCNA, porque te mandaban gente que no sabía nada de redes. No sabía ni siquiera que era una dirección IP, pero estaban ya metidas en el área de informática y redes. Entonces tengan mucho cuidado, te voy a capacitar, pero te voy a capacitar en estos equipos, cómo usar estos equipos. Hay empresas que te contratan por un fin de semana, por una semana, para que le des un curso rápido de tipo CCNA, ese tipo de entrenamiento rápido. Pero no todas las empresas se van a animar a algo así. Entonces tengan mucho cuidado. Pero lo que quiero llegarles es que ustedes van a capacitar al personal. De una forma u otra van a tener que capacitarlo. Y si ustedes eligen una solución muy compleja de entender, el mismo cliente, bueno, si ya está la solución armada, ya está. Te tienen que escuchar, te tienen que entender. Pero no va a ser agradable para el cliente. Peor si más adelante escucha a alguien que les dice, no, es que tu solución para hacer la parte de calidad de servicio es muy primitiva, yo tengo algo mucho mejor, más bonito. No le dice más caro, pero le dice más bonito. Entonces, ahí ustedes tienen que conocer. Si es un cliente que no tiene mucho presupuesto, pues lamentablemente tiene que quedarse con lo que es más complejo, pero más barato, y explicárselo de entrada. Decirle, la parte administrativa va a ser más complejo. ¿Eso qué te va a implicar? Que tu personal tal vez no le entienda, que me vas a tener que llamar a mí o a otro ingeniero para que le entienda y hagas las modificaciones. Así que tenerlo en consideración. O puedes gastar en equipos de capa 7. Equipos de capa 7 son equipos que te pueden tomar nombres de dominio, por ejemplo facebook.com, netflix.com, y aplicar calidad de servicio a un nivel de capa 7, porque toman esa cabecera de aplicación y esa es la que utilizan para definir qué tipo de tráfico se trata. Para lograrlo se necesita algo un poquito más complejo, entonces un procesamiento más complejo, por eso no cualquier marca te lo maneja. De la misma forma tenemos los firewalls de capa 7 o UTMs, que son equipos que te pueden verificar y regular el acceso a diferentes programas, a diferentes páginas web, sitios web o tipo de aplicación. Hay algunas que te pueden decir, por ejemplo, incluso qué juegos online
se van a utilizar en la red. Podés priorizar diferentes tipos de aplicaciones, juegos, ese tipo de cosas para poder proporcionar una mejor experiencia al usuario. Y es tan simple como decir, quiero darle tal porcentaje a este equipo, quiero hacer esto con este otro equipo. Y se maneja de una forma más práctica. Si alguno quiere hacer algo así, una solución bonita que no, porque sí es gratis, la podemos virtualizar y es gratis, pero no es tan completa para la parte de calidad de servicio capa 7, pero que puede involucrar tantas cosas que la hacen una buena solución, es pfSense. Hay hardware que se dedica a esto. No he visto que alguien lo traiga a Bolivia, porque no es tan barato tampoco, es un buen precio, pero tiene su máquina virtual y la pueden instalar de forma gratuita. No más que no tienen soporte a no ser que ustedes paguen. Y ustedes no, lo que no pueden hacer, ustedes no pueden vender pfSense. Bueno, acá en Bolivia pues se vuelve complicado para ellos regularlo. Pero en sí, la licencia que ellos ponen es que vos podés instalarlo en un cliente y cobrar por la instalación, cobrar por las configuraciones y todo lo que querrás, pero lo que vos no podés hacer es venderlo como producto. O sea, vos no podés en tu página web o en tu empresa decir, yo vendo máquinas virtuales pfSense, vendo la solución pfSense. No puedes decirlo de esa forma. Vos podés vender tu solución que involucre firewall, enrutamiento, VPN, que también maneja, y ya. Pero no podés venderlo como anunciando que vendes pfSense. Eso es lo único que ellos te dicen. Si querés vender pfSense como tal, tenés que comprar, tenés que revender su hardware de ellos. Es la única forma. Si no, no podés hacerlo. Pero es una bonita solución. Yo les recomiendo que vale la pena descargársela. Pruébenla como máquina virtual y van a ver que es muy bonita. Funciona muy bien. Y ya se está empezando a popularizar un poco más en lo que es Latinoamérica. Así que se las recomiendo. Muy bien, les he hablado bastante ahorita. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar un receso de unos 10 minutos y al volver lo que vamos a hablar ahora es la parte de documentación de redes. Con eso vamos a cerrar lo que es esta parte de diseño de WLAN. Y el resto de lo que nos queda del módulo, el viernes no se olviden van a tener examen. El día de mañana ya les paso los temas. Va a ser igual que el anterior módulo, un examen oral de unos 5 minutitos. Ya mañana les digo de qué temas vamos a evaluar. Pero el resto de la semana nos queda hablar, un par de días vamos a hablar de redes satelitales, que se van a entrar en el examen, porque igual entran en la defensa. Y el día jueves también vamos a terminar el avance con lo que es redes celulares. ¿Ok? Que redes celulares no las hacen entrar en la evaluación de la defensa. Por eso es que la estamos dejando a lo último. Y por lo mismo tampoco voy a evaluarlos en eso. Vamos a enfocarnos principalmente qué es lo que sí preguntan durante el tema, lo que es WLAN y redes satelitales. Y otro tema que yo, bueno, lo voy a poner mañana, pero para que vayan repasando, son los fenómenos de propagación. Reflexión, refracción, todo lo que vieron con el ingeniero Leonardo. Quiero que repasen, vamos a tirarles nosotros una repasada rápida, no estamos terminando las clases, pero quiero que lo repasen porque es algo que les van a preguntar bastante, ¿ok? Y es un tema en sí. Entonces quiero que lo puedan repasar y que lo repasen especialmente con los términos que les enseñó el ingeniero Leonardo, porque él les va a preguntar en base a lo que les ha enseñado. Entonces, mi recomendación, saquen los apuntes antiguos y veamos qué tanto se acuerdan de los fenómenos. De todas formas, conmigo vamos a repasarlo y ver alguna cosita que nos estemos olvidando. Ok, okay, pero por ahora, Un favor, sí, adelante. ¿no hay proyecto o solamente va a ser examen? Les voy a mandar un proyectito. Va a ser un caso de estudio, va a ser más simple para que puedan salvar a los que les vaya mal en la parte de la evaluación oral. Pero eso igual, eso en realidad se los voy a pasar recién el día miércoles. Ah, ya. ¿Podría pasarnos las diapositivas, por favor? Están en el mismo enlace que están las del primer módulo.
Se Ah, ya, lo, perfecto. se lo voy a pasar de todas formas en el grupo para que tengan, para los que lo hayan perdido el primer enlace, pero están ahí. Sigue igual del módulo 1 sigue ahí, le creé una carpeta para el módulo 3. Oye, muchas gracias. Listo. Ok chicos, entonces 10 minutitos y continuamos con la clase. Muy bien, continuaremos con la clase. Entonces ahora vamos a enfocarnos en la parte de documentación de red. Ahora, si bien el módulo es sobre la parte inalámbrica, de la parte de WLAN, yo quisiera aquí hacer un énfasis en general, o sea, de poder hablar en general qué se espera de una documentación de red. Entonces, primeramente, la documentación de red tiene que ser una referencia que te pueda servir a la hora de poder hacer reparaciones, mejoras, expansiones de tu red. A la hora de querer hacer troubleshooting, es decir, resolución de problemas en tu red, tu documentación tiene que ser lo que te pueda salvar. Igual tu documentación tiene que ser lo suficientemente clara como para que alguien que no conoce tu red, pero obviamente sabe del área, pueda tomar la documentación y trabajar sobre la red. Eh, de igual forma, yo siempre recomiendo que toda red sobre la que trabajen esté documentada. Mucha gente se basa en su memoria y la memoria falla bastante, no se confíen. Fácilmente ustedes pueden perder información que es crucial si es que ustedes no la tienen documentada correctamente y los tiempos que van a tomar entre volver a recordar algo o revisar la red para verificar de que no, bueno, de que las cosas son como ustedes recuerdan, ese tiempo que ustedes van a perder va a ser muy valioso a la larga. Entonces documentar te va a ayudar bastante, especialmente si son consultores. Yo les comento de que los clientes que uno va teniendo, los clientes regulares, asumen de que uno recuerda todo sobre su red e incluso mucho, a pesar de que ustedes los capaciten, a pesar de que ustedes les entreguen toda la documentación que puedan, ellos van a hablarles como si ustedes fueran los únicos que conocieran la red. Porque, bueno, dicen, te estoy pagando para que vos te acordes de todas estas cosas. Entonces, bueno, acordate. Entonces, se vuelve un poquito necesario que nosotros podamos siempre tener algún tipo de referencia. Ahora, ¿qué se documenta? Porque siempre nos hablan sobre documentación. Y la verdad que lo único que a veces se menciona es diagrama lógico, diagrama físico y nada más. Pero eso es suficiente como para poder tener eh, la red armada. Bueno, hay diferentes lugares donde se han establecido normas sobre cómo se maneja la documentación. Sin embargo, esas normas, yo les comento de que vienen bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, a mí me toca bastante documentar la red porque hay redes con las que yo trabajo que requieren una certificación que se llama PCI. Esta certificación significa de que la red, debido a que realiza muchas transacciones económicas, debido a que maneja lo que son tarjetas de crédito, debemos nosotros de alguna forma respaldar de que todo está seguro. Y parte de la respaldación involucra, de ese respaldo, perdón, involucra documentación. Yo tengo que demostrar de que toda mi red está documentada correctamente y de que todos los cambios se documentan de igual manera. Similar a como los desarrolladores de software tienen que documentar bueno, las clases, los programas que realizan y todo tienen que llevar un control de versiones. De igual manera llega a pasarnos en la parte de redes. Ahora, si ustedes buscan en internet, si googlean documentación de redes, van a encontrar bastantes ideas. Y está bien. Tienen que ustedes verificar todo lo que puedan encontrar. Y yo les soy muy sincero, la forma en que yo documento es algo particular de mi parte. O sea, es algo que yo he ido viendo según lo que yo considero necesario. ¿A qué me refiero con esto? He trabajado en diferentes redes, las he ido documentando y ha habido casos donde yo digo, pucha, ojalá en mi diagrama hubiera guardado X información. Ojalá, por ejemplo, me hubiera acordado de guardar la dirección MAC de cada dispositivo que configuré, de cada interfaz, porque ahora justamente necesito las direcciones MAC. Esto hace que yo, conforme haya ido avanzando, diga, necesito esta información en los diagramas, necesito esta otra información, me voy dando cuenta que es crucial y voy tomando notas para que en mi siguiente diagrama yo incluya esa información. Entonces, conforme pase
el tiempo y ustedes vayan agarrando más y más experiencia, las ideas de diagramas que ustedes van a armar van a ir cambiando, van a ir evolucionando. Entonces las ideas que yo les voy a presentar hoy día les van a ser útiles, va a ser útil para aquellos que no, pues no han trabajado todavía en la parte de creación de diagramas ni nada por el estilo. Entonces les puede servir para usar de referencia. Ahora pensemos primero, ¿qué diagramas necesito? ¿Qué es lo que necesito diagramar? Y esto ustedes lo van a encontrar si ustedes buscan, digamos que es importante. Lo que es crítico, vamos a ponerle importancia. Las dos cosas que van a ser, bueno, las tres cosas que van a ser críticas, perdón, son diagrama de capa 1, diagrama de capa 2 y diagrama de capa 3 al menos. La información principal que ustedes deben tratar de obtener. ¿De qué se va a tratar? Mostrar conexiones y ubicaciones. Mostrar parámetros de VLAN, para hacer una referencia. Mostrar información de IP. Las subredes, por ejemplo. Podría ser el inicio. Y más o menos uno se va dando cuenta qué es lo que necesita en cada uno de este tipo de documentación. Pero aquí no es importancia. Aquí importancia que a un lado. Y este sería documentación. ¿Qué va a ser? Diagrama de capa 1, diagrama de capa 2, etc. Importancia crítica. O sea, es importante que estos diagramas sí o sí estén ahí. ¿Qué otra información podemos tener en cuenta a la hora de manejar esto? Por ejemplo, diagrama de data center. Mostrar distribución de racks en el data center. Y distribución de equipos en cada rack. Sería una forma, por ejemplo. Igual este sería crítico, porque vos necesitas saber dónde está ubicado cada dispositivo. Como les digo, ustedes se van dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, ustedes entran a un centro de datos y ustedes quieren saber, pónganse a pensar de esta forma, yo entro y quiero saber dónde está el equipo que realiza tal función. Está ubicado, quisiera tener algo que me diga en qué rack está ubicado y en qué posición está ubicado. De ahí me gustaría saber qué IPs tiene configuradas dentro del diagrama de capa 3. Me gustaría saber si hay VLANs involucradas, qué tipo de puertos troncales de acceso, cómo tiene que estar etiquetado, qué cable estamos utilizando, qué tipo de conexiones, todo va a venir en estos diagramas que estamos presentando. Otro diagrama que es crítico, que tal vez no va a ser responsabilidad de ustedes manejarlo, pero igual es importante, diagrama de circuitos eléctricos, por ejemplo, que sería mostrar cableado eléctrico en centro de datos y paneles de circuitos. Aquí, por ejemplo, ya podría ustedes expandir también si tienen planta externa, diagramas de planta externa, ya se vuelve un poquito más, un poquito más largo dependiendo de lo que ustedes tengan. Esto es lo que yo les diría que es crítico, que es necesario que sí o sí esté en su red inalámbrica o en su red en general. Y otras cosas que ustedes pueden empezar a ir agregando. Por ejemplo, información que ustedes pueden llegar a guardar. Otra información, por ejemplo, que es crítica es documentación de credenciales. Que es datos de acceso a los diferentes dispositivos. Ya vamos a hablar de eso. Y otras cosas que son útiles, más que críticas de tener. Documentación de asignación de direcciones IP. Puede ser, por ejemplo, una hoja de datos con las IPs y sus direcciones MAC. Otro que es útil,
documentación de tabla de enrutamiento, protocolos y tablas de enrutamiento, toda la documentación que tengan al respecto. Cosas que les pueden servir. ¿Qué más se puede llegar a tener? Ya dependiendo de lo que ustedes vayan entrando en el tipo de servicio que vayan utilizando, por ejemplo, podría ser útiles también diagrama de servidores o diagrama de máquinas virtuales, perdón. Documentar las máquinas virtuales funcionando en los servidores, algo así. Pueden también tener útiles lo que llamamos una base de datos de conocimiento. Esta es muy importante, pero no la voy a considerar crítica, pero sí es muy útil. Que se trata de documentación, de soluciones, parches, configuraciones que se realizaron para solucionar problemas, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Este es algo muy bonito de manejar en cada empresa y ustedes seguramente los que han trabajado en empresas un poquito grandes han visto que tienen. Por ejemplo, yo soluciono un problema y en lugar de quedarme yo con la solución en mi cabeza y dejar que se pierda pasado un par de días, documento todo lo que hice y le pongo palabras claves, digamos, sobre el problema, el nombre del error o qué pasó. Cosa que cuando alguien más se encuentre con el mismo problema, sencillamente ve mi documento y configura las cosas según lo que está dicho. Me van a disculpar. Y entonces en este tipo de documentación de base de datos, yo pongo, puede ser un montón de words con información sobre cada problema, cada cosa que ha habido en mi red. Entonces con eso, conforme va pasando el tema de la experiencia, uno se va dando cuenta de más y más información que uno puede llegar a necesitar sobre la red de datos. Esto por ejemplo serían algunos para que vamos a utilizar referencias. No va a alcanzar el tiempo para hacer ejemplo de cada uno, pero quisiera más o menos cubrir cada uno en cierto detalle. Entonces, diagramas de capa 1. Este puede ser uno de los más complejos de entender. Y este es el que muchas veces vamos a denominar diagrama físico. En sí se trata de pura localización. Déjenme que sacar un documento que tengo de diagrama. Bueno, antes de en realidad ir documentando, de mostrar el documento, ¿qué puedo usar para documentar redes? Yo en lo personal utilizo Visio. No es un software de paga, entonces puede ser un poquito complicado para utilizar para todo el mundo, pero ¿qué puedo utilizar en caso de querer algo gratis? Bueno, hay soluciones, por ejemplo, pueden utilizar, muchos utilizan los mismos simuladores, NS3, Packet Tracer, IF, NG, por ejemplo, para hacer la... Perdón, para hacer lo que... Perdón. Para lo que es hacer la documentación, para poner router, switches y otras cosas como diagramas. Pero también pueden utilizar soluciones de tipo gratuita. Por ejemplo, una buena forma, hay páginas que te ayudan, te permiten hacer diagramas. Por acá tenía una que he visto que la verdad me gustó para el manejo de diagramas de red y todo lo puedes hacer por web. Ahorita les muestro el nombrecito que se me ha ido completamente. Aquí está, que es Creately, les paso el chat, que se trata de una aplicación, es gratis, vos te podés ingresar con, vamos a ingresar con Google. Y te permite, déjame crear. Y te permite la creación, digamos, de diferentes tipos de diagramas, igual que Visio. Pero
En todo caso gratis en su mayor parte. Poner los diagramas de red. Y aquí puedo empezar a documentar todo lo que necesite. Y tiene bastantes diagramas que me pueden servir para la mayoría de las cosas que necesito. Puedo poner diferentes paneles, switches, computadoras, demás. Por ejemplo, ¿este qué es? Este es un monitor. Tengo un patch panel, rack, power supply, regleta, un router, un servidor, un switch, un lector de tarjeta. Entonces puede servirles como referencia, depende de qué es lo que ustedes quieran llegar a hacer. En mi caso en particular vamos a verlo con referencia con Visio, pero como les digo ya depende de lo que ustedes quieran llegar a utilizar. Ahora, aquí les voy a mostrar una forma en que yo he manejado lo que son los diagramas de red. Y aquí lo pueden ver que yo lo tengo en tres páginas diferentes, capa 1, capa 2 y capa 3. Entonces, este es el de capa 1, por ejemplo. ¿Qué he incluido? Y de hecho, déjenme que muestre otro también porque depende de la cantidad de información que tengo en cada diagrama, en cada sitio, puedo incluir más o menos información. Por ejemplo, aquí en el de capa 1, incluí la ubicación de los dispositivos, un diagrama sencillo, digamos, que muestra cómo está conectado todo, cómo están instalados los power supplies, cómo están instalados los cables, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué he puesto en la parte de capa 1? Bueno, he puesto la ubicación. Como pueden ver, simplemente los demarqué y dije esto está ubicado en este lugar, que se llama Potosí CO, la oficina central Potosí. Que me sorprendió que en Estados Unidos también se llama Potosí, pero bueno. El Dakota RV Park, por ejemplo, que es el otro lugar. ¿Qué especifico? Los dispositivos. En este caso le puse los IP. Me acuerdo que tenía que quitarlos. No hacía falta que estén los IP. Pero ¿qué les coloco? Por ejemplo, ¿qué puerto? ¿Qué tipo de cable? Por ejemplo, todo lo que son cables azules son cables UTP. Todo lo que son verdes son cables de fibra. Si tengo fibra multimodo, monomodo, lo puedo separar para especificar qué se trata. El cable punteado rojo se trata de un enlace de 5 GHz. Puedo ver en otros diagramas, por ejemplo, que he utilizado una nomenclatura parecida. Cable UTP, cable de fibra, enlace de 60 GHz. Se utiliza de la misma forma. ¿Qué puedo especificar en cada uno? Por ejemplo, acá he especificado más datos. He puesto la dirección MAC de cada access point. He colocado los puertos a lo que está conectado. He puesto la información de los SSIDs. Qué SSIDs está anunciando. Qué los radioenlaces que se tienen punto a punto. Qué distancia tienen. En qué canal se encuentran. Qué ancho de banda tienen. Cuál es la potencia de transmisión. Cuál es la potencia de recepción que se está manejando. Toda la información que yo pueda utilizar como referencia. También me sirve como lo que llamamos línea base. Así estaba la red. Así estaba en su forma básica. Y conforme van habiendo cambios, yo puedo utilizar esto de referencia. Entonces, tanto detalle como yo pueda darle para que me pueda servir más adelante como referencia. Tenemos, por ejemplo, también lo que sería la capa 2. ¿Qué hice en la capa 2? Por ejemplo, acá, bueno, aquí son puros puertos troncales. No tengo ningún puerto de acceso. Pero no importa, por ejemplo, acá puertos troncales son todo lo que son púrpuras. Si tuvieran un puerto de acceso, lo hubiera puesto otro color. Nuevamente, lo que son las conexiones de 60 GHz, lo tengo dividido en sus diferentes sitios. Está el nombre, está acá abajo. Ahí está el RV Park. Si quiero lo codifico por color un poquito más las ubicaciones. Digo de cada puerto, por ejemplo, todos los puertos son púrpura porque todos los puertos son tipo troncal. A cada puerto, si pueden ver, esta cajita, por ejemplo, está vinculada con diferentes cables. ¿Y qué dice? ¿Qué VLANs están permitidas en estos puertos en particular? Uno lo ve en general el diagrama y dice en casi todo lado dice lo mismo, cuando en realidad algunos utilizan diferentes, algunos tienen diferentes VLAN anunciadas. Entonces vale la pena tener todo eso documentado. Aquí, por ejemplo, son VLANs más limitadas por diferentes razones. Otras, por ejemplo, son VLAN pass-through. El término significa que solo deja pasar las VLANs. Actúa como un puerto troncal de cualquier VLAN. Y en estos equipos yo no puedo decir qué VLANs van a pasar. Entonces, tengo esta información para que si un día yo reviso, diga, tengo que acordarme que esto es VLAN pass-through. No puedo limitar VLANs.
a los SSID les coloco qué VLAN va a utilizar cada uno. En este caso, por ejemplo, todas son VLAN dinámicas, porque aquí se asigna todo según cada cliente. Entonces tengo que ir detallando toda la información que pueda. Y aquí, por ejemplo, en mi caso, se me hace más simple de esta forma. Estas dos redes que les acabo de mostrar, ambas tienen esta misma parte en común. Tienen los mismos servidores y el mismo switch, solo que utilizan diferentes puertos, el 6 y el 14, el 7 y el 15. Entonces son el mismo dispositivo, pero yo en lugar de diagramar todo de golpe y hacerlo más pesado, solo pongo lo que involucra en esta parte de la red. Para que yo aparte tenga mi diagrama de ese sitio en específico, y en ese sitio en particular yo ya cuento con documentación más exacta de lo que está pasando ahí adentro, qué otros equipos tengo. Entonces un truco de la documentación de red es hacerte la vida más simple. No importa si tenés que tener varios archivos, varios documentos. Está bien, lo importante es que no te satures. Hay gente que arma sus megadiagramas de red, lo saturan con todo lo que pueden, lo imprimen todo grandote, se consiguen plotters para hacerlo imprimir y lo pegan en la pared. Nunca utilizan eso. Nunca lo llegan a utilizar porque no le entienden. Y aparte de eso, de imprimir el diagrama de red grandote y ponerlo en una pared, primero, problema de seguridad. Porque yo no sé cuántas veces me han dejado a mí, como consultor, sentado ahí en la oficina mientras se ponen a charlar sus cosas, y yo ahí mirando el diagrama, y hasta foto le puedo sacar y me puedo ir feliz. Lo mismo que tener impresa al aire libre las credenciales. Montón de data centers de entrado, de empresa, que ahí pegado en la pared están las credenciales. O me las pasan las credenciales por foto también. Esa es la otra, para que me las quede para siempre. Y eso no se hace. Toda esta documentación se guarda en un lugar que solo es accesible por parte del personal que debe acceder. Sí, hay planos que se tienen que tener impresos y bien sellados y documentados, como es la parte eléctrica, pero esta parte de preferencia no se la anuncia a todo mundo, solo a aquellos que tienen las credenciales para acceder. Entonces tengan mucho cuidado y nuevamente, los diagramas se los simplifica para que uno pueda comprenderlo. Obviamente, como pueden ver ustedes aquí, yo no lo hago también tan sencillo, sino que comprimo la información que necesito para cada área. Por ejemplo, aquí yo digo que quiero saber qué VLANs estoy utilizando en cada dispositivo. Me vengo a este diagrama. Quiero saber qué puertos o cómo están las señales inalámbricas en este diagrama. Quiero saber qué direcciones IP están utilizando los dispositivos, qué subred podrían estar utilizando. El diagrama de capa 3. Y puedo saber a detalle qué IPs se están utilizando en cada lugar. Se trata de conseguir tanta información como se pueda que me simplifique la vida. Serían los 3 diagramas que les estaba mencionando. ¿Qué podríamos decir de estos 3 diagramas? Bueno, el diagrama de capa 1 es un diagrama físico. Y los otros 2 me parecen más diagramas lógicos. Entonces dense cuenta que ya no se trata únicamente, en realidad no se trata de un diagrama lógico y un diagrama físico. Es muy sencillo eso. Y abarca demasiado. Mejor estructurémoslo todo. Por ejemplo, acá de entrada le puedo decir. Capa 1 es físico. Capa 2 y 3 son lógicos. Capa 4 de data center va a ser físico. Diagrama de circuitos eléctricos, físico. Ya estos son puro lógico, 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 diagramas virtuales, máquinas virtuales, es lógico también. Base de datos de conocimiento, esa documentación varia. Entonces ya las redes después de cierto tamaño no puedes tenerlas como diagrama lógico y diagrama físico y listo. Es muy simplista. Tenemos que volvernos un poquito más detallados. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, parece que no hay dudas, entonces vamos a continuar. Diagrama de data center. Muy bien. En el diagrama de data center tenemos que tener en cuenta dos cosas. Y aquí lamentablemente en esta de acá ya no les puedo mostrar los ejemplos que tengo.
porque ahí ya se involucra un poquito un tema más de seguridad. Pero podemos hablar un poquito de qué es lo que podrían ustedes esperar de los diagramas de data center. Bueno, primeramente se trata de distribución en racks. Y algo que ustedes van a poder encontrar en Visio. En realidad pueden ver acá Rack Mounted Servers. No, ya no es este. A ver. Qué raro, son lo mismo, pero bueno. Vamos a ver si están acá. O si tengo que... No, parece que no los tengo en mano. A ver, Network Room Elements. No, este es el de elementos. Rack Mounted, aquí está. Entonces aquí ustedes, por ejemplo, pueden colocar un rack y pueden ponerlo en la cantidad de unidades que ustedes necesiten. Si tiene 42 unidades, 24 además. Y ustedes pueden colocar equipos. Un router, por ejemplo, de 2 unidades, de 5, de 6, 7, de 8. Y ustedes pueden colocar la posición exacta en la que se va a encontrar el dispositivo. Y por ejemplo, al tenerlo así, ustedes ya no tienen por qué diagramarlo de la forma en que les mostré ahorita. Esto de estar conectando los cables. Porque yo acá lo que veo es una complicación. Por ejemplo, no sé yo bien a detalle quién está conectado con qué cable. En estos racks no lo entiendo, veo un montón de equipos. Y bueno, en realidad este es un solo equipo, perdón. Un chasis con varios blades. Pero aún así yo no le entiendo qué blade está utilizando qué cosa. Entonces, ¿qué recomiendo? Hacer diagramas de rack y utilizar los otros diagramas que tenemos de capa 1, 2 y 3 como referencia para las conexiones. Pues yo les decía, mejor no acumular demasiada información en un diagrama si no podemos ser específicos sobre esa información. Puede ser que me sirva algo así, por ejemplo, de decir, sí puedo poner algo como este estilo. Hay una conexión de 40 gigabits por segundo. No estoy siendo exacto. Pero mientras que este dato no me sature mi diagrama, no le quite importancia a lo que realmente es relevante aquí, solo sirva de referencia y en otro lugar esté documentado, entonces no hay ningún problema, lo puedo utilizar, lo puedo colocar ahí. Ahora, se ve feo esto, por ejemplo, ustedes me pueden decir, no, pero muy feo a lo que yo esperaría. Bueno, para lo que es Visio, hay algo que llamamos los stencils. Visio stencils. Ustedes pueden buscarlo por las marcas que quieran utilizar. Pero por aquí son gratis, aquí están de algunas marcas que hay disponibles. Las marcas mismas en su página ustedes pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, yo puedo poner acá Ruckus, Ruckus Visio Stencils. A ver, aquí está. Pero de Ruckus mismo, de la página Ruckus Wireless, no está disponible. A ver ahí. Ya no está disponible. Debe ser tal vez porque tengo que entrar con la cuenta primero. A ver, vamos a ver acá. Esta también es de Ruckus. Visio Stencils. Ajá. Descargar todos los Visio Stencils. A ver, vámonos ahí. Un segundo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo tengo, ya está descomprimido. Y pueden ver el montón de información de diferentes equipos, dispositivos. Por ejemplo, vamos a abrir, a ver. ¿Qué equipo podremos utilizar de referencia? A ver, estos paneles de fibra. Pero aquí ustedes pueden encontrarlo. Y, perdón, esto lo estoy abriendo directo. Vamos de nuevo al diagrama de Visio que está utilizando. Y puedo empezar a incluir nuevas formas. Por ejemplo, abrir un stencil. Y no
sé qué había acá. A ver aquí. Y ahora puedo jalarlo, por ejemplo. Y... Uy, estos están feos, pero... Normalmente ya la empresa te ha dibujado un exacto de cómo se ve su equipo. Este la verdad que lo veo muy feo. Pero bueno, cualquier cosa. Pero ustedes pueden encontrar diagramas más detallados de la marca con la que ustedes quieran trabajar. Ojo, no es algo que ustedes puedan hacer con todas las marcas. Hay algunos que no ofrecen, por ejemplo, MikroTik creo que no ofrece su propio stencil. Pero tengo entendido que ha habido gente que se ha dado a la tarea de crearlos. Por ejemplo, acá son puros de foros. Entonces, cuando de entrada la respuesta es en foro, entonces, por ejemplo, aquí ahí está, alguien nos hizo el favor de crear sus propios stencils. Y podría descargarlo. Y ahí está, download. Y aquí ya podría tener, por ejemplo, dispositivos tipo stencils para mi data center. Ya más bonitos, más exactos según lo que yo quiera manejar. Miren ahí, por ejemplo, un router MikroTik. Parece más al router. Entonces ya puedo yo crear algún diagramita mucho más realista de lo que estoy manejando. Obviamente, nuevamente, no van a poder encontrar de todas las marcas. Pero a veces sí, alguien va a ser, por ejemplo, la persona que creó esto de buen corazón, nos creó diagramitas bonitos para utilizar con otros ciertos routers MikroTik. Y ahí vieron, por ejemplo, no son todos, son algunos nomás. Entonces sería el primer tipo de diagrama que ustedes pueden crear para su data center. La conexión de cada equipo en el rack. Y dependiendo de lo detallado que quieran hacer, pueden hacer uno de la parte de atrás, por ejemplo, lo que se haría el rackeo en la parte de atrás, y también cómo va la conexión eléctrica dentro del mismo rack. Depende de lo que quieran hacer. Hay otros, por ejemplo, aquí está. Ok, no sé qué marca. Deme un segundo. Creo que este sí tengo algo. Deme un segundo para que lo abra. No tengo, pero a ver, dame un segundo y ahorita les muestro más o menos cómo pueden. Se aleja un poquito de lo que quería mencionar, pero algunos lo pueden utilizar pero en este caso son combinados con los de electricidad. Bueno, se parecería más a esto, solo que nosotros no tenemos que diagramarlo tampoco tanto así. ¿Qué es lo que ustedes sí llegarían a diagramar? Sería la ubicación, pueden hacerlo desde el plano desde arriba. Y esto pueden ser simples rectángulos nomás en su diagrama. O sea, puedo yo... Ay, perdón. Ahí. Podría yo, por ejemplo, venir acá y tan sencillo como dibujar un rectángulo. Y dentro de ese rectángulo lo relleno con otro rectángulo. Y cada rectángulo interno es un rack. El rack 1, el rack 2 y lo voy colocando. ¿Dónde estaría posicionado dentro del cuarto? Pongo dónde estaría la puerta, dónde estarían los escritorios, dónde está todo lo que nos va a apoyar dentro del data center. Dónde está ubicado el rack 1, rack 2 y puedo hacer un diagrama de las escalerillas también. Como estaría acá. Por ejemplo, de escalerilla me refiero a cómo va distribuido el cableado. Entonces ahí podría más o menos detallar cómo está trabajando toda su red. Estaría ahí.
y cómo se va interconectando todo. La verdad que el más cercano que me gustó fue este de acá. Diagrama de cada rack. No tenemos que especificar qué está conteniendo el rack porque tenemos otro diagrama que especifica qué pasa dentro de cada rack. Y esto de acá me permite poner qué escalerillas físicamente hay y dónde quedan en posición con cada rack. Entonces, si yo tengo un plano de data center, puedo hacer algo mucho más detallado, mucho más agradable. ¿Qué más tenemos de documentación? Bueno, ya nos vamos, por ejemplo, diagrama de circuitos eléctricos. Esto pueden hacerlo ustedes, o sea, sería el recorrido donde están los cables, y esto aquí se hace más común por parte de un ingeniero eléctrico. En esto sí está más regulado ellos, y pueden ellos presentarte diagramas mucho más detallados de lo que vos podrías hacer. Entonces, normalmente aquí, cuando ustedes trabajan en un data center, se van a ver trabajando junto con ingenieros eléctricos, justamente por este tipo de tareas. Ahora, documentación de credenciales. Bueno, este es un temita eh, sensible y es un temita complicado. ¿Por qué? Porque tenés que vos de alguna forma guardar tu información de contraseñas y demás de forma segura y aún así tener algún tipo de respaldo. Entonces, ustedes se van a encontrar con comentarios contradictorios. Por ejemplo, uno de ellos, y es el más común, dicen, no podés tener tus credenciales impresas. No pueden estar impresas en ningún lugar. Sin embargo, en ciertas certificaciones de seguridad te piden que tu respaldo final de tus credenciales sea en papel, que esté muy bien resguardado tras varios candados, varias medidas de seguridad, pero que esté en papel como solución final en caso de que todos los otros sistemas hayan fallado. Entonces, normalmente, ¿cómo se empieza esto? Que no es lo recomendable, pero ¿cómo se empieza? Una hoja de datos con los passwords. No se comparte en línea, no se comparte en la nube, no lo recomiendo. Hay gente que lo pone en Google Drive y listo, digamos, y ahí lo va compartiendo. Se comparte por medios seguros, primero que nada. Yo, por ejemplo, con mi equipo trabajamos bastante con lo que es la aplicación Trima. Una aplicación tiene su versión trabajo, tiene su versión gratis, es como WhatsApp, pero mucho más seguro. Entonces, se la podría recomendar para este tema de intercambio de información. Ahora, ¿qué podés hacer ya a nivel un poquito más profesional? Bueno, hay programas por parte de SolarWinds, por ejemplo, que te permiten administración de contraseña, que le pones vos una contraseña maestra y recién te dejan acceder a la información. Yo en lo particular trabajo mucho con lo que es Keeper. Esto les muestro. Keeper Security. Ahí está. Tiene aplicación, tiene igual por página y te permite a vos agregar contraseñas de diferentes cosas. Yo la verdad lo utilizo más que todo para tema laboral. Y te permite compartir contraseñas también de forma segura. Vos podés organizarlas en carpetas, en categorías y podés compartirlas rápidamente con las otras personas. Tiene ciertas funciones que yo la verdad no llego a utilizar. Por ejemplo, acá tiene eh, su, su plugin, su adicional, que te permite, digamos, rápidamente rellenar con las credenciales, rellenar los diferentes campos. No me gusta mucho utilizarlo, pero está la opción. Yo recomiendo ese tipo de herramientas un poquito más avanzadas para el manejo de credenciales, más allá de simplemente un Excel. Pero se entiende si es el caso. Lo que sí puedo recomendar, si van a ir con un Excel o si van a tener una carpeta física en papel donde ustedes tengan sus credenciales, que sea de más difícil acceso, que no esté en el escritorio, o sea, de la computadora o en el escritorio físico, digamos, que no esté ahí a la mano. Mucha gente le gusta imprimirlo, lo pone abajo del vidrio templado que ponen en su escritorio y asumen que ahí todo va a estar bien, digamos. Pero no dejen que otros puedan verlo fácilmente. ¿Qué más tenemos? El documentación de asignación de direcciones IP. Este también puede arrancar como un simple Excel. No va a ser muy dinámico.
Este sí lo pueden compartir, si quieren pueden compartirlo más en línea, no tiene información tan sensible como el otro, pero aún así vale la pena, perdón, buscar algún tipo de solución adicional para el manejo de direcciones IP, alguna forma de documentación. Uno de los más bonitos que yo he visto, sinceramente, y no es, perdón, por aquí lo tenía, y no es muy caro, es el de SolarWinds. O creo que ya estaba gratis, pero igual ustedes pueden encontrar otros. Entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar? A estos software lo llamamos EPAM, IP Address Management. Eso te permite manejar una tablita, por ejemplo. A ver si podemos ver acá. Algo así, por ejemplo. ¿Qué dirección IP está asociado con qué dispositivo? ¿En qué sitio? ¿Qué tipo de equipo? ¿Algún comentario? ¿A qué VLAN pertenece? Algo que me pueda ayudar a manejar de forma dinámica mis direcciones IP, de forma inteligente, y que impida de que yo pueda repetir direcciones IP en mis dispositivos. Depende de hasta qué grado quieren llegar. Documentación de tabla de enrutamiento. Bueno, se va a tratar de que ustedes van a, luego que ya está funcionando la red, sacar, exportar todas las tablas de enrutamiento. O sea, me refiero a comandos. Show running, de cómo está la tabla. Si su router tiene algún programa gráfico, van a poder hacer captura de pantalla de lo que está pasando. Y llevar un control no necesario dinámico. O sea, cuando estamos hablando acá, no se trata de algo que ustedes van a estar constantemente revisando y esperando que se actualice solo, sino que va a ser algo que ustedes van a actualizar cada vez que hay un movimiento en las tablas de enrutamiento, o sea, cada vez que ustedes agreguen una nueva red. Esto les va a servir como referencia si es que necesitan después rearmar la red para saber cómo están funcionando los dispositivos. O también les puede servir de referencia, decir, así deberían estar las tablas de enrutamiento. Déjame que revise todos mis routers para ver cómo están en realidad, para hacer una comparativa. Ahora, hay soluciones de paga que te hacen este manejo de forma inteligente. Por ejemplo, está Aubic, está NetBrain. Por ejemplo, yo utilicé un buen tiempo harto lo que era NetBrain. Una solución muy bonita, cara pero muy bonita. ¿Qué es lo que hacen estos equipos? Vos le das acceso a... Ellos te lo presentan de esta forma, te dicen, vos dame acceso a un router, a un grupo de routers, y vas a ver cómo yo te creo un diagrama dinámico de toda tu red, de forma inteligente. La verdad que tan dinámico no es, se ve más o menos como lo ven acá, medio feito. Pero ustedes lo pueden ir acomodando. ¿Qué es lo que hacen estos programas? Y lo que hacen es acceder a los equipos por SSH, por Telnet, por lo que ustedes le den, por SNMP, y hacen descubrimiento de vecinos, hacen captura de tablas de enrutamiento, y así de forma inteligente van analizando la tabla de enrutamiento y los IP de los interfaces, van al siguiente equipo que era su vecino o al otro equipo que vos le diste información para acceder, y van creando relaciones. Dicen, bueno, si este router tiene una interfaz en la red 192.168.1.0 y este switch también, y este otro router también, entonces significa que todos están conectados de alguna forma. Veamos si podemos utilizar CDP, LLDP para averiguar cómo están conectados directamente, para averiguar cómo es realmente la conexión. Entonces, de forma inteligente te mantienen cómo está funcionando la red y te permiten, pues, tener un diagrama constantemente actualizado, tu tabla de enrutamiento actualizada. Muy bonito, bien caro. Entonces, depende si ustedes quieren meterse en ese tema, pueden hacerlo. Diagramas de máquinas virtuales. Bueno, aquí lo que se va a esperar es que ustedes puedan documentar qué máquinas virtuales están en cada servidor, cuántos recursos están asignados a cada máquina virtual, o sea, cuánta RAM, cuánto disco, cuántos cores de CPU, la mayor información que puedan dar al respecto, igual qué redes están conectadas, a qué puentes virtuales, cómo están conectados, qué máquinas virtuales están conectadas dónde, con qué interfaces físicas están relacionadas, todo ese detalle que puedan llegar a darle. Y bueno, lo que mencionaba antes, la base de datos de conocimiento es simplemente
toda la documentación de las cosas que ustedes han hecho. Lo que han instalado, el paso a paso de cómo instalaron algo. Yo recomiendo siempre documenten todo lo que han hecho. Porque uno se olvida. Yo no sé cuántas veces he tenido que, por no documentarlo, tener que volver a leer los mismos foros, o sea, entrar y darme cuenta que ya había entrado yo a ese link antes, a esa página había entrado antes, y ya ni me acuerdo. Y es releer lo que yo ya sabía antes para nada más de volver a solucionar el mismo problema. Mejor documenten todo. Muy bien, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Diagrama de circuitos electrónicos. Bueno, de circuitos electrónicos sería otro tema. Ahí ya tendría que ser si es que ustedes están manejando algún tipo de sensor, algún tipo de ese estilo. Ahí ya sería diferente. Yo el que mencionaba es circuitos eléctricos. Ahí sí sería bueno que lo solicitaran al personal eléctrico que lo ha instalado todo. Pero en el peor caso que no haya tal, que no haya personal eléctrico o la persona que está a cargo de la parte eléctrica no entienda sobre la parte de documentación, lo que le va a corresponder a ustedes es hacer un diagrama de dónde van los tendidos de cable eléctrico para el data center, es decir, por dónde pasan los cables eléctricos, dónde llegan, a qué regletas, a qué UPS y a qué tablero se conectan. Y ese tablero, cada térmico, cada interruptor, que enciende y que apaga, que controla. Tener ese detalle. Un detalle superficial para lo que sería la parte eléctrica, pero suficiente como para que nosotros podemos manejar. Sería lo que podrían ustedes documentar. ¿Ok? Pero ahí hace un buen detalle sobre el tema electrónico. Si es que hay la parte de sensores, por ejemplo, de movimiento, videocámaras, por ejemplo, lectores de huella digital. Ahí, por ejemplo, no lo mencioné. Y eso es algo que entraría para el tema de data centers y lo que es videovigilancia y todo lo demás entraría a nivel de edificio. Sería un tema de diagrama físico. Sería tomar el plano del edificio y colocar dónde está ubicado cada tipo de sensor y a dónde va conectado físicamente. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, si no hay más preguntas, quedaríamos aquí por el día de hoy y continuamos mañana con la clase. Bueno, que tengan buena noche. Muchísimas gracias por asistir a la clase. Nos vemos mañana.